¿Y si aprovechamos el aire de la tarde para conversar? La radio nos invita a encontrarnos y la ocasión se presta para que charlemos de todas esas cosas que de verdad importan. Lo que pasó y lo que el año nos depara. El quehacer diario, los proyectos, las iniciativas, la actualidad y las historias. Todos tenemos algo para contar. Queremos conversar y para eso estamos. Para escuchar nuestras voces en el 580 del dial y compartir un buen momento. Esto es La Conversación. La Conversación con Fernando Asiuto. Nos encontramos para conversar. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Estamos en una nueva edición de La Conversación. En este día miércoles estoy grabando esta nota aquí en el Hotel Turing. Vamos a tomar en realidad un rico café, acá que estamos con Picón, que es uno de los mozos emblemáticos del Turing. Así que bueno, nos atiende siempre de la mejor manera. Gracias, muy amable, Picón querido. Estamos también con Marcial Lencián, quien es nuestro invitado hoy. Un gran gusto tenerlo a Marcial. Habíamos hablado hace 15 o 20 días atrás con él, en víspera de lo que iba a ser ya la previa de las funciones de las Pícaras Pianistas, Pícaras con Cola, un espectáculo que se llevó adelante hace pocos días en la ciudad de Trelew, el sábado específicamente pasado. Y bueno, lo vi a Marcial, con quien tenemos conocimiento hace muchísimos años, y le digo, te tengo que invitar. Bueno, así que surge hoy esta nota con Marcial Lencián, quien es actor, director de teatro, profesor de teatro, una extensísima carrera en la zona y en todo el país, y anduvo en distintas compañías. Así que bueno, lo cierto es que estamos con Marcial charlando de la vida, charlando de la familia de él también, charlando del Turing, charlando de estas situaciones de Trelew, aquí en La Conversación en el día de hoy. Está Víctor Barría en la puesta en el aire, operación técnica en la música, está María de los Ángeles Gómez allí en las redes de la radio, y ustedes por supuesto siguiendo cada una de las conversaciones. ¿Cómo andás, Marcial? Gracias por venir. No, gracias a vos, Suki, por la invitación. Muy bien, por suerte muy bien. O sea, a días de esta presentación que mencionabas, a teatro lleno en el Teatro Español, que fue un espectáculo que salió muy bien por suerte, que es los espectáculos, yo siempre digo que siempre tienen muchas posibilidades de naufragar en el medio. Era con 6 pianistas en escena. Por suerte estaba comandado el espectáculo por 2 pianistas que tienen mucha experiencia en escena. Tienen un espectáculo que eran dos pícaras pianistas que tiene 10 años y que han recorrido muchos escenarios, han estado frente a muchos públicos, y el teatro es una práctica. Y ellas tienen una práctica muy extensa de esa experiencia con públicos, ¿no? De hecho, su espectáculo empieza siendo, el primero de ellas, empieza siendo más que nada mimético, con situaciones físicas, pero no con texto, y después se van empezando a animar a hablar, y bueno, ese fue mi trabajo, poder guionarlas a ellas. Está bueno esto de, bueno, justo estamos hablando de este espectáculo específicamente, pero bueno, extendiéndolo un poco también a diversos rubros. Yo hablando con Alicia Ferrari en su momento, cuando hicimos una nota en la previa, le decía, te estás tirando un poco a la comedia musical también, un poco, esto medio así, me dice, no sé, la verdad, pero está bueno que los músicos, porque en definitiva esos son músicos, se vayan formando también. Está muy bueno este género, ¿no? Porque yo vi el espectáculo, allí estaban los pianistas, que son excelentes, son extraordinarios músicos, los vamos a nombrar como corresponde ya en instantes nada más, Marcial, pero bueno, van sumándose a las perlitas que le va dando el director, o sea, se va armando una horita, ¿no? Sí, se va armando un espectáculo que, bueno, el trabajo fue básicamente, primero que nada, escucharlas a ellas, juntarme con Nelly Calle y con Alicia Ferrari para escucharlas y poder ver cuál era el universo de ellas, qué cosas podían llegar a decir, porque uno tiene que empezar a poner palabras que ellas tienen que poder defender en escena y se tienen que sentir cómodas. Tuve que escucharlas mucho para ver cómo era su humor, y su humor es un humor muy íntimo, muy desde ella, muy desde la familia, muy desde contar sus cosas, muy de mostrar la situación que estamos viviendo todos. Entonces, en función de eso fuimos armando la idea. Y otra cosa que hay que hacer también con un espectáculo es detectar qué problemas tiene, ¿no? O sea, problemas no en el sentido de trauma o de angustia, sino el problema como más que nada la idea de problema matemático a resolver.
Uno de los problemas que teníamos era, como siempre, el juntarnos los 6, los 7 en este caso, porque yo también participaba de los ensayos, es muy complicado, porque todos tenemos compromisos, horarios. Sí, viste que dicen que la música no es el arte de combinar los sonidos, sino el arte de combinar los horarios de ensayo. Bueno, en el teatro es exactamente lo mismo. Tenía un profesor de producción que decía eso, el teatro es el arte de combinar horarios. Y en este caso, entonces, dijimos, bueno, con quien nos podíamos juntar mucho y seguido eran con ellas dos. Dijimos, bueno, armamos un espectáculo en el cual los otros también puedan jugar, armamos una estructura en la cual los otros también puedan sumarse desde sus particularidades. Ese era uno de los problemas. Y otro de los problemas que también tenía el espectáculo era cómo hacemos, porque no es que íbamos a estar tocando los 6 pianos todo el tiempo, y cada músico tenía que tener su momento en escena, pero tampoco podíamos tener los 6 pianos a la vista del público, porque le genera ansiedad al público y dice, bueno, todo muy lindo, pero toquen a 6 pianos y arreglar. Por cierto, Ricardo Polaco, uno de los músicos, hizo unos arreglos impresionantes para 3 piezas, que fueron las últimas 3 que se tocan. Pero bueno, que estén ahí todo el tiempo y arreglar para 6 pianos y que se puedan juntar y que puedan congeniar y ensayar todos juntos era un problema muy grande. Entonces armamos esta dinámica en la cual ellas entran y salen y van invitando, y estamos solamente con 2 pianos en escena. Entonces había que generar una situación para invitarlo a Polaco. Ellas tenían un número, entonces en el cual Alicia se duerme. Ahí fuimos sumándolo a Polaco. Después Maxi tocaba música de película. Los chicos, Alfredo y Juan, iban a estar en platea. Entonces, con cada uno, con las ideas que iban sumando y que iban proponiendo ellos, también íbamos adaptando lo que teníamos. Un gran final que es a todo piano. Sí, con un gran final que son los 6 pianos tocando, que es impresionante. Otro problema que también teníamos ahí es que se vean los 6 y que los 6 estén en primer plano, y no formando un frente que no dice nada. Entonces, bueno, el tema del sonido también, ¿no? Claro, acá, que todos tengan que tener su retorno y que escucharse a sí mismos y poder escuchar también qué están haciendo los demás pianos. Vamos a nombrarlos, por favor, a los pianistas. Por estar, está Alfredo Villafañe, está Juan Sicardi, Ricardo Polaco, Maxi Carrilemo, y bueno, Nelly Calle y Alicia Ferrari comandando ahí el espectáculo. No, lindo, la verdad que bueno, esperemos el año que viene seguramente en algún momento ir a ver alguna actuación. Es el deseo, porque fue un cierre con el público enfervorizado, mucha emoción, mucho amor, y un aplauso pero impresionante. O sea que esto ya requiere seguramente para el año que viene, me adelanto, para en algún momento poder hacer nuevamente el espectáculo, ¿no? Sí, todos estamos muy contentos con el espectáculo, todos tenemos ganas de volver a hacerlo, y aparte, no solamente el aplauso final, con todo el teatro español, que además eso, ¿no? El teatro español es un teatro que está metido en el acervo cultural trelewense. Claro. Bueno, hablando del teatro español, contame un poco, cuando vos arrancaste también con el tema del teatro, el tuyo, ¿no? Me decías que dependía un poco de la Dirección de Cultura. En su momento el municipio había unos convenios con la Sociedad Española y el municipio estaba allí utilizando las instalaciones del teatro. ¿Y qué te pasó? Bueno, a mí lo recordaba el otro día cuando estábamos en Camerinos. Cuando yo empecé teatro, que tenía unos 15 años más que nada, ahí, cuando estábamos en Camerinos, yo veo que en los camerinos del teatro había una N, una D y una Z pintadas en el piso. Me llamó la atención porque son 3 consonantes que están también en apellido, están juntas una al lado de la otra. En ese momento yo bromeaba con que el español me estaba llamando, ya desde antes me llamaba a mí y por eso pintaron esas iniciales ahí, pero después me entero que en realidad esa N, D y esa Z eran justamente de mi apellido, pero del de mi padre, porque en el Treleguazo, cuando todo Trelew salió
a reclamar que devolvieran a todos los ciudadanos trelewenses que se habían llevado, y una noche entraron en nuestras casas y se llevaron a gran parte de Trelew, entre ellos a mi padre, y toda la gente se juntó, tomó el Teatro Español y empezó a pintar pancartas. Una de las pancartas es "Devuelvan a Mayo y a Lencián", y había quedado pintado en el piso del Español donde pintaron esas pancartas, había traspasado la tinta, la tela de la pancarta, y había quedado marcado ahí el camerino del Español. Muy fuerte, la verdad. Sí. Estoy con Marcial Lencián, que nos está contando, bueno, ya su historia personal, familiar, porque yo le preguntaba recién antes de comenzar la nota por esto de Manfredo Lencián, ¿no? Y hablaba del año 72, le digo, ¿en qué año naciste? Marcial me dice, en el año 73, o sea, vos no estuviste, vos no habías nacido con el Treleguazo, bueno, cuando fue este evento, ¿no?, de tu papá familiar, no habías nacido todavía. No, pero siempre digo que hay un maestro de teatro que se llama Grotowski que dice, eres hijo de alguien, ¿no? Porque de alguna manera siempre estamos tomando el guante levantando el guante de lo que vienen haciendo otros que vinieron antes que nosotros. Y en este caso, yo creo que somos hijos de muchas cosas. Yo siempre digo que también soy hijo de esa pueblada, ¿no? De esa acción de valentía y de dignidad que tuvo Trelew para salir todo entero a defender a sus conciudadanos. Claro, que se habían llevado de cada una de las casas, como decías, y después intercedieron para justamente que los dejen en libertad, ¿no? Exactamente, y los fueron liberando de a poco. Y bueno, en ese caso mi padre siempre contaba que compartía celda con Horacio Mayo, y se habían armado para pasar el tiempo con las migas de pan que les sobraban un ajedrez, y jugaban al ajedrez ahí adentro. Y bueno, cuando los fueron a liberar, les golpeaban la celda y dijeron Mayo, iban preguntando Mayo, ¿dónde estaba Mayo? ¿En qué celda? Y dice, acá. Se acercan, le dicen, Mayo, prepárate que te vas. Se hace un silencio y Mayo pregunta, ¿y Lencián? Se hace una pausa y dice, sí, Lencián también. Así que ahí los largaron y, bueno, no tenían a dónde ir. En ese momento, bueno, conocían y habían militado juntos con Beatriz Arlo, así que se fueron a la casa de ella. Bueno, estamos con Marcial Lencián hablando de lo que fue este hecho histórico, ¿no?, para la ciudad de Trelew, lo cual no tiene que ver comprometido nada más y nada menos con su papá. Estamos hablando del papá de Marcial Lencián, Manfredo Lencián. Y perdóname que siga con esto porque es interesante. ¿Se hablaba en casa de este tema? Porque por ahí cosas que quedan en el ostracismo o quedan no olvidadas, sino que no se quieren hablar por esas cuestiones de la vida muy respetables, pero bueno, no sé en el caso de ustedes. Bueno, en ese caso, bueno, yo siempre recuerdo que teníamos no se hablaba cuando estaban los chicos. ¿Te acordás que es una época también mucho reunirse a las familias, juntarse en las casas, y que los chicos nos íbamos a jugar a la pieza y hacíamos desastre en la pieza, se quedaban de sobremesa los padres? Madre grande, mujeres con mujeres, hombres. No, todos juntos en la mesa, charlando y discutiendo. Y me acuerdo que, claro, en algunos momentos, nosotros todos desaforados en las piezas de hacer mucho lío, bueno, en ese momento nos juntábamos mucho con Pocho Gutiérrez y Mimi, que tenían también sus hijos, bueno, con Horacio Mayo y su familia, yo iba con Nadina a la escuela, había muchas familias que se juntaban, y en ese caso me acuerdo que de repente todos acalorados por ahí volvíamos de la pieza a la mesa a tomar algo de agua porque estábamos acalorados, y se hacía un silencio. Y entonces volvías y alguien preguntaba, dice, bueno, y preguntaba por los padres, porque nosotros hacíamos lío y no queríamos que se den cuenta del lío. Decía, bueno, entonces planteamos, ¿cómo están en la mesa? Dice, no, están hablando del silencio. Teníamos como ese código los chicos de decir que estaban hablando del silencio. Ese silencio tomó valor, o supe de qué silencio hablaban, mucho más adelante con la vuelta a la democracia, y también mucho a partir de esto, ¿no?, de este hecho. Cuando comento lo de las letras y me entero que esas letras que estaban ahí en el español eran producto de las pintadas, ahí empiezo a preguntar. Yo en ese momento tenía 15, 16 años, y ahí se me empieza a contar, pero a cuentagotas, y me empiezo, como ya empiezo a actuar y a meterme en el ámbito cultural, empiezo a tener contacto también con los amigos de mi padre de ese tiempo, con lo cual ya no habían como cambiado, no seguían juntándose, seguían viendo, pero no tan asiduamente, que después con la democracia cada uno siguió su camino y fue haciendo su camino propio. Y bueno, me empecé a juntar un poco más con algunos amigos de mi padre y de mi madre, y porque también
pertenecían al ámbito cultural, y ahí por ellos me empiezo más a enterar. Claro, y aparte de literatura, ya empezaron a publicarse libros, bueno, todo lo que significa el hecho histórico, ¿no? Exactamente, entonces también empecé a ver más información. Acá estoy mirando, en este momento en la mesa que estamos en el Hotel Turing, un hotel emblemático también en esos años, ahí en ese lugar, en esa silla se sentaba Horacio Mayo, estábamos todas las tardes charlando con él. Y 2 mesas más atrás, en aquella, se sentaba también, ¿cómo es? Montalto. Y discutían de mesa a mesa, leían, venían como a la misma hora, leían el diario, y uno comentaba una noticia y el otro que le contestaba, y se peleaban, discutían, sí. Ahí estaba siempre Horacio Mayo sentado, que bueno, lo único que entraba al Turing y él miraba para su mesa, digamos, y si llegaba a estar ocupada, hacía ahí atrás como, viste, hacía vigilia, esperando a que fuera, porque era como que le hubieran usurpado su lugar, viste, y medio así era, y pedía el Clarín, y tenía el Clarín y... Sí, estaba ahí, se ponía como al salto por un bizcocho, como decía. Contaba un poco de tu papá para terminar esta primera parte, y tenemos que ir a una pausa, pero era profesor justamente, contame, y tu mamá también. Sí, mi madre fue, bueno, era docente y, ¿cómo es? Y después, bueno, docente de biología. Antes del golpe del 66 trabajaba mucho en primaria, después cuando volvió a la democracia también, pero después se dedicó más a secundaria, fue directora de la 720. No dijimos el nombre y el apellido. María Cristina Pereira, se llama mi madre. Hoy forma parte, por ejemplo, de un grupo que es Las Mingas, que hacen mosaicos, han hecho un mosaico en la universidad, están haciendo mosaicos. Primero se propusieron hacer mosaicos en cada una de las casas de ellas, así que está muy activa mi madre. Bueno, Marcial Lencián con nosotros hoy en la conversación. Ya volvemos. Sumate a la conversación por LU20. Bueno, Marcial, hablamos un poco, bueno, bastante de la familia, del papá, de la mamá. ¿Y vos cómo encaraste el tema del teatro? ¿Empezaste a estudiar? ¿Cómo fue la decisión? ¿Qué fue lo que te decidió a estudiar teatro, no? A mí el teatro, yo siempre digo que me salvó, porque siempre fui de distraerme mucho en la escuela. Nunca tuve problema para estudiar, pero siempre me llevaba muchas... En clase mi atención no podía tenerla enfocada todo el tiempo. Me distraía, me traían otras cosas. Me llevaba muchas materias a marzo y siempre las sacaba en marzo. ¿En qué escuela estabas estudiando? Hice el Colegio Nacional hasta tercer año, después me cambié a la 714. Y ahí, bueno, justo cuando empecé a hacer teatro me cambié a la 714, en ese verano. Y cuando viene el teatro, a mí me enfoca. Como que hay ciertos elementos en el teatro que tienen mi atención. Mi física, cinética, de movimiento, mental, de pensamiento, creativo. Es como que todas mis aptitudes ahí se satisfacen. Entonces, y están en juego. Están vivas, no es que tengo que anular una o decir, bueno, no pienses ahora o no pienses creativamente ahora o pensás solamente creativamente y el cuerpo no lo uses. El teatro me da eso, entonces me ordena muchísimo y me enamoro del teatro y me enamoro de las posibilidades. Cuando hablaste del grupo, ¿cuál fue el primer grupo que fuiste convocado o tuviste esto de la inquietud de ir o un llamado, ¿no?, para participar en algún grupo de teatro de esa época? Cuando me llaman, cuando me empiezo a trabajar, en realidad primero el taller municipal de teatro, y ahí rápidamente se estaba trabajando en un para adolescentes, el taller de teatro municipal para adolescentes, lo dictaba Luis Molina, y en ese momento ya nos conformamos, se estaba armando el proceso de montaje de una obra que es eso, ¿no? Un grupo de jóvenes que también comprometió, de 15 a 16 años, comprometió todo un verano para montar una obra, y en marzo del 90 estrenamos Arlequín, Servido de dos Patrones, y el 6 de marzo, unas semanas antes del estreno, nos configuramos acá como el grupo Ampolla, acá en aquella mesa de aquel lado, en el Turing Club, nos juntamos, dijimos, en ese momento entrenábamos muy fuerte y teníamos en el piso español, corríamos mucho tiempo y nos habían salido todas ampollas en los pies, entonces dijimos, bueno, pongámosle ampolla. Bueno, vamos a poner nombres también de la gente que estaba con ustedes. En ese momento estaban Ciro Sorsoli,
Ciro Sorsoli, no, perdón, Ciro Sorsoli después. Sorsoli, César Sorsoli, ahí está, por el apellido. César Sorsoli, Julieta Badali, Valentina Bassi, Manuela Montalto, Natalia Rodríguez, Andrea Despó, Dago Merino, Sebastián Rey y quien les habla, Marcial Lenciano. Éramos 9. Un grupo que por lo menos de los que yo conozco y nombraste recién, la mayoría se han dedicado después al teatro, no sé si todos, pero bueno, la mayoría de los que estás nombrando, a estudiar teatro, son directores actualmente, se dedican específicamente a esa tarea, ¿no? Sí, bueno, Julieta Badali está por acá ahora, actúa cada tanto, sigue actuando, estaba con un taller ahora en el Rayo también tomando este año. Manuela Montalto, bueno, se fue a La Plata, tuvo ahí mucho que ver con la murga en un momento y después armó un grupo muy interesante que era la Ópera Encandilada, un teatro de sombras que viajó por todo el mundo y ahora está viviendo en Uruguay. Bueno, Valentina Bassi ha hecho carrera, la conocemos todos, en Buenos Aires, en cine y en teatro. Dago Merino también, sabemos quién es un gestor, es un teatrero, un actor, muy buen actor, director, que de hecho ahora el 23 presenta en el Rayo Verde como director La Prudencia, que es una obra que también con muy buen éxito todo este año y muy buen trabajo. Además de un excelente titiritero que todos hemos visto laburar y ha generado muchos eventos culturales muy importantes en la ciudad. Después, ¿quién más? Natalia también sigue actuando. Andrea Despó también, que es de la zona y está. O sea que todo el grupo, bueno, dedicado ahí comenzó la carrera, digamos, una cosa es estudiar, ensayar, pero ahí comienza la actuación, ¿no? Una cosa es ir al escenario, ¿no, Marcial? Sí, y después también la cantidad de opciones que ofrece el teatro, porque cada uno eligió y siguió su camino, hizo un camino, todos hicimos caminos diferentes. Y en el caso particular tuyo, ¿dónde estudiaste? Yo seguí acá con el Grupo Polla hasta los 25 años y ahí me fui a estudiar en un momento y dije, bueno, ahora necesito como ordenar, que teníamos un bagaje muy importante y me fui a estudiar a Buenos Aires, que me fui a la Escuela Metropolitana de Arte Dramático a estudiar la carrera de puesta en escena, que uno sale con el título de director teatral. Y ahí me sucedió algo también muy interesante, ¿no? Para que valoricemos también lo que tenemos, ¿no? Me acuerdo cuando yo fui primero que nada, se anotaban cerca de 400 personas, tenías que presentar un proyecto de puesta en escena, se seleccionaban un grupo de gente y de ese grupo seleccionado iba a un coloquio y de ese coloquio quedaban 10. Yo en ese momento no sabía, a mí me dijeron vos tenés que presentar un proyecto de puesta en escena, presenté un proyecto de puesta en escena. Después me dijeron, bueno, tenés que ir a defenderlo. Ok, voy a defenderlo frente a todos los profesores que iba a tener. Y después me enteré que quedábamos 10 y cuántos se habían inscrito y todo eso, por suerte, porque si no creo que el miedo me hubiera jugado en contra. Pero cuando entré ahí a la carrera, claro, todos mis compañeros eran de Buenos Aires, una ciudad que tiene cerca de 300 salas independientes, con mucho teatro, del lunes a lunes, no solo las comerciales, y los profesores utilizaban para sus ejemplos obras que todos mis compañeros, los profesores preguntaban si los habían visto, y todos decían, sí, yo hacía sapos, porque no sabía de qué estaban hablando. Entonces todos mis compañeros tenían un bagaje de haber visto mucho teatro, porque eran de ahí, de Gran Buenos Aires. Digamos que Gran Buenos Aires y capital de nuestra República Argentina, en el mundo, capital del teatro, o sea, hablan de estas salas que decimos, ¿no? De tanto under se llama, ¿no? Claro, y como decía, es una capital mundial, una de las capitales mundiales del teatro. Pocas ciudades en el mundo producen tanto teatro como Buenos Aires. Pero cuando tuvimos que empezar a montar, yo siempre me preguntaba, ¿a mí por qué me eligieron? Claro, había resoluciones estéticas y pragmáticas en lo que yo había propuesto que no eran comunes. Y cuando tuvimos que empezar a montar, todos mis compañeros medio que empezaron a hacer agua y para mí fue mucho más fácil. Y ahí me empecé a dar cuenta que yo tenía un bagaje por haber actuado y haber tenido que adaptarme muchísimas veces a distintos espacios, asociaciones vecinales, de acá, viajamos mucho con el Grupo Ampolla, de acá, de Chile, de toda la Patagonia, a escuelas, a espacios diversos que no tenían las condiciones de teatro, que un teatro te ofrece. Eso me había dado un bagaje
que ahí es donde estaba. Ahí te eligieron. Bueno, estamos con Marcial Lencián, que nos está contando, bueno, parte de su historia, obviamente, porque es extensísima. Es muy joven, pero como decía recién, de las adolescencias que están actuando en el grupo Ampolla, también un grupo muy recordado aquí en toda la zona. Marcial, el tema estaba leyendo antes de hacerte la nota, entre otras obras que has realizado, está el tema televisivo, ¿no? El tema de las cartas de Evans, es así, sí. Una serie que se filmó por aquí, por la zona. ¿Qué experiencia hay de esta filmación? Muy grata, es una experiencia muy grata. También es un código completamente diferente, ¿no? En teatro tenemos que ensayar, y decimos que cuando vemos que un actor o una actriz puede volver a repetir lo que produjo en un ensayo varias veces, y bueno, esto ya está. Yo te iba a preguntar al principio de la nota, disculpame que te hago un punto acá, pero era justamente cuando, ¿qué posibilidades hay vas minimizando los errores? El ensayo te lo da eso, justamente las puestas en escena, ¿no? Sí. Hablando de los ensayos, ¿no? De combinar los ensayos, los horarios, bueno, en la medida que uno más ensaya, indudablemente te da una mayor seguridad, y esto le da una tranquilidad al que actúa y una tranquilidad al grupo de que las cosas van a salir mejor. O sea, por ahí puede haber problemas, obviamente, ¿no? Pero esto te da una tranquilidad. Sí, el ensayar te da mucha tranquilidad. Primero que nada, porque cuando ensayas y lo volvés a ensayar y podés evocar lo que hiciste, no digo repetir, sino evocar, es una gran diferencia, porque no sos el mismo que que ensayó ayer, menos que el de la semana pasada, y podés volver a evocarlo, significa que estás generando una nueva posibilidad. O sea, entonces, sobre el mismo hechos, por ejemplo, en un momento que tenés que estar triste, ¿cómo evocás esa tristeza? Y a veces se evoca de una manera, a veces se evoca de otra, a veces un texto, pues, que en algún ensayo te salga triste y en otro no, pero que estés contando lo mismo igual. Entonces vas ensayando posibilidades y al mismo tiempo estás armando un código, lo que se llama un netos, con todo el equipo de trabajo, para saber que cuando algo falle, vamos a saber cómo resolver todo. Esta es la diferencia con la filmación. Sí, en la filmación lo que tiene, también se arma un equipo de trabajo, pero el equipo de trabajo más fuerte y más importante ahí es el técnico. Y además vos en lo que es fílmico, vos necesitas, el director en realidad necesita que lo que está filmando, con tal que suceda una vez y tenga continuidad, claro, y tenga continuidad y no haya ningún error visual que lo pueda después usar para la edición, ya está. No necesita que el actor lo repita, con tal que el actor lo evoque, lo logre es generar esa sensación que se busca una sola vez y lo tomó la cámara y no hay ningún error alrededor que le impida usar esa toma después, listo, adelante. Después tiene 2 o 3 tomas de seguridad, en todo caso, para tener opciones cuando va a editar, pero es diferente en esa situación, claro, ¿no? Claro. Bueno, estamos hablando de las cartas de Evans, sí, ¿no? Bueno, y además esto, ¿no? Muchas veces vos estás, el centro es el actor en el teatro. En el cine hay muchos otros elementos y vos por ahí estás esperando que esté todo listo para poder empezar a filmar. Y además que otra cosa que sucede en el teatro que vos, igual, es muy interesante. Y es muy rico también, porque también necesitas armar un equipo de trabajo muy fuerte y que todos, pero también todo el animal de cine, digamos, cree en las películas, cree en el hecho de filmar y se pone la camiseta por el proyecto. Y muchas veces en contra suyo y está filmando 12 horas cuando no le van a pagar esas 12 horas y está poniendo elementos propios, pero hay que terminarlo, hay que filmarlo. Bueno, Marcial, hablando del cine, ¿qué tiene que ver el cine con...? Estaba pensando recién mientras vos contabas los del cine, con Trelew, porque de una época vos sos de la época que estuvimos prácticamente sin sala de exhibición. Sí. En el país hubo un parate en algún momento que ahora estoy recordando, ¿no? Que bueno, también Trelew estaba sin cine. ¿Qué tenés que ver con el cine en esa época de la juventud? No sé, ¿qué recuerdo tenés del cine? Yo del cine lo que tengo es, bueno, es un evento social que ¿te gustaba ir al cine? Me encantaba el cine coliseo, ¿cómo se llama? Los programas de 2 películas, cuando íbamos, salí corriendo al kiosco, salí corriendo al kiosquito de la vuelta que está enfrente al Verdi, porque era más barato que el kiosco de...
cuando el cine aparte tenía los dos pisos, no el piso de abajo y el piso de arriba. Hablando del Teatro Verdi, bueno, ahí comenzaron también ustedes a ensayar, ¿no? Es ahí, en un momento también, el Teatro Verdi, en un momento, bueno, la Dirección de Cultura pierde el Teatro Español, pasa a estar de vuelta bajo la órbita de la Sociedad Española y le queda el Teatro Verdi. Y ahí también era un espacio de ensayo que de hecho en ese momento el Teatro Verdi tenía como dos teatros. Tenía la sala donde hoy está el escenario con una platea más acortada de 10, 12 butacas y después tenía una sala en pista. Antes de la refacción. Antes de la refacción. Y ahí arriba, donde ahora está un palco y allá están las oficinas y que después pasó a estar ahí la Dirección de Cultura, que funcionaba ahí arriba de las oficinas del Verdi. Bueno, tenemos que ir a una pausa, Marcial, con Marcial Lencián, de este momento de la conversación. Nos encontramos para conversar. La conversación por LU20. Estamos con Marcial Lencián en el Touring. Bueno, no hablamos del Touring, pero el Touring siempre tiene que ver, sí, ¿no? Siempre es el recuerdo y venís también a tomar café. Los submarinos del Touring, cuando era como el submarino del Touring el sábado de la mañana, era el premio para mí, para mis hermanos de la semana. Así que sí, el Touring. Tienes que nombrar a tus hermanos, por favor. Erico Lencián, está en Buenos Aires ahora. Nuria Lencián, que ella es fisioterapeuta, tiene un consultorio creciendo acá en Trelew. Y Leandro Lencián, que él es cocinero, pero hace rato que lamentablemente no ejerce porque cocina muy bien. Pero bueno, está ahí en una pinturería que queda ahí en Michael Jones y Pellegrini. No vamos a decir marca. Bueno, Marcial, escuchame una cosa, y la realidad hoy están en el Teatro El Rayo Verde, hace bastante tiempo ya que están realmente en ese lugar, pero hay un antecedente que no queremos dejar de lado. Una, estás como profesor, estás dando clases, siempre estás permanentemente en actividad y tantas obras de teatro que vas presentando como director, ¿no? Y proyectos permanentes, en forma permanente. Pero por otro lado, ustedes son grandes hacedores culturales. Allí los recuerdo con Pedro Araneda y con María Rosa Bianchi en Metateatro, que fue fuerte también la impronta del Metateatro en su momento. Sí, de hecho, yo me voy a estudiar a Buenos Aires y en un momento cuando estoy en Buenos Aires ya había terminado mi carrera allá, me había afianzado y con mi compañera, con Adriana Vicentín, ya estábamos viendo que, llega el momento como de empezar a sembrar, ¿no? Dice, ¿dónde te vas a quedar? Y ahí decimos volver. Y ahí quien nos recibe, a mí, Adriana, es Metateatro, con toda la generosidad del mundo por parte de María Rosa y de Pedro. Y ahí estaba Andrea Despot también. Sí. Ahí estaba también la negra Despot, que también fundó la sala junto con ellos. Y bueno, ahí empezamos a dar clases y estamos hasta 2010 al 2013, que lamentablemente tenemos que cerrarla porque los dueños de ese momento se terminó el contrato y ellos querían venderla sí o sí. No teníamos para comprar ese espacio y así que tuvimos que irnos. Y ahí quedamos boyando un par de años y buscando espacio para volver a montar otra sala, pero bueno, no... Todo lo que encontrábamos era muy caro y estaba muy roto. Había que invertir mucha plata. Nos alberga así el Teatro Español, que damos clases en el Teatro Español un tiempo. Y después nos olvidamos porque nos cayó el Procrear, nos salió el Procrear y empezamos a construir nuestra casa. Y en un momento damos vuelta a una esquina ahí en Ameguino y Gales y vemos un cartel que dice se alquila. Ya seguimos, ninguno de los dos dijo nada hasta el semáforo ahí de 9 de julio, en Ameguino, y uno, no me acuerdo cuál de los dos, dijo, ¿viste el cartel? Sí, estaba esperando a que no lo mencionaras. Dijimos, debe estar carísimo, preguntemos y saquémonos la duda de encima y ya está, y lo desechamos. No, estaba a tiro. Entonces lo fuimos a ver con otro amigo, con Pablito Punta, que nos hizo ahí de ojo clínico para ver cómo estaba. Y me acuerdo que Pablito también entró y empezó, ni bien fuimos con la inmobiliaria, entró y lo primero que hizo fue empezar a criticar, decir, no, esto por acá, no, fíjate por allá, no, claro. Y de repente me dice, mirá allá al fondo. El de la inmobiliaria se quedó en la puerta y cuando nos acercamos a la pared del fondo con Adriana y Pablo dice, si está en precio el claro ya porque está muy bueno. Así que por lo bajo, así que bueno, le hicimos caso a Pablito.
Y ahí está, nos metimos, hubo mucha gente, todos los talleristas que teníamos en ese momento que nos seguían acompañando de Meta y otros que se habían sumado en el camino, estaban ahí con nosotros pintando. Me acuerdo que en ese momento estábamos montando fotos, álbum de familia, que es un espectáculo que trabajaba a partir de fotos que quedaban y esas fotos familiares, y de repente esa foto cobraba vida y se vio una situación, y estudiaban letra. Los que estaban en ese espectáculo estudiaban letra, y cuando uno terminaba de estudiar letra, porque ya había salido de escena ese personaje, dejaba el libreto, agarraba un rodillo y se ponía a pintar, y así iban estudiando letra ahí con el portón abierto, todos pintando. Sí, esas. Y haya 9 años que está ahí. Y el objetivo principal del Rayo Verde siempre fue generar contenido artístico, teatral, principalmente trelewense, y tener una oferta constante. Y el año pasado hemos podido tener oferta todos los meses, diferente, y este año hemos tenido oferta todos los meses, claro, más de casi todos los fines de semana, y local. Claro, convengamos que marcó la pandemia, me parece, ¿no? Digamos, antes y después de la pandemia, por lo menos en las actividades de este tipo de actividades, como en otras, sí, bueno, fue fundamental rearmarse, porque se pasó mal, y entonces indudablemente los teatros fueron uno de los que más sufrieron, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros en ese momento tuvimos el apoyo del Instituto Nacional del Teatro también, que nos permitió pasar la pandemia. Pero también generó otra cosa. Primero que nada, también nos dio tiempo para poder producir. Creo que hay muchas cosas que se produjeron en ese momento que todavía están dando. Y otra cosa también que sucedió es que muchos que estaban afuera, o estudiando, o habían terminado, pero si no afuera, eligieron volver. Entonces hay más artistas. Claro. Quiero preguntar esto, por la cantera que tenemos entre Leu de artistas, músicos, bueno, las escuelas también de arte, como no influyen, obviamente que ustedes dan clases allí en las escuelas. Contamos un poco la realidad esta, ¿no? De la realidad hoy, no entre Leu solamente, sino en la zona de la gente que está dedicada al teatro. Bueno, mirá, hablando por ejemplo del Rayo Verde, este año hubo 4 o 5 espectáculos que para chicos y para grandes. O sea, bueno, estuvo La Prudencia, que ya se estrenó el año pasado, pero este año hizo muchas más funciones, sigue con mucho éxito. Mantenga esta puerta cerrada también, público para adultos, que también tuvo con muy buenas, hizo muchas funciones y con muy buen público todo el año. Hubo otro estreno que fue No te preocupes por mí, yo me cuido, con Lucía Dubois y Sabrina Rative, que también le fue muy bien, y con, o sea, un espectáculo que genera actrices locales que lo generaron ellas. Igual, bueno, el público acompaña, Marcial. El público está acompañando muy bien. Después hubo otros espectáculos también. Naila Espíndola estrenó junto con María Rosa Bianchi y con Mariela Ledesma, estrenaron ahora se me fue el nombre de este espectáculo. Para niños, Cleo y Berta, ahí está, no me salía el nombre, Cleo y Berta, que es muy lindo espectáculo, que aparte, bueno, aprovechando que María Rosa y Marila cantan, compusieron canciones muy lindas para ese espectáculo, es muy lindo de ver. Si hay otra función, no se la pierdan. Más los talleres, más todo lo que ustedes generan semanalmente, ¿no? Más los talleres, más a la sombra de Alicia, el espectáculo de sombras que tenemos nosotros, más otras funciones que también se están dando. O sea, fue un año muy productivo, más los talleres para adultos que tenemos ya de avanzados y de iniciales, que de avanzados de ahí algunos espectáculos seguros van a salir. Hay una cantera muy importante, y después la Escuela de Arte, que también una particularidad de Escuela de Arte, por ejemplo, que los que están, por ejemplo, terminando este año con cuarto año, hay 3 proyectos que decidieron desarrollar sus materiales, y eso me parece que es un dato no menor. O sea, te están empezando como a elegir también escribirlo, desarrollar su propio material y no solamente tomar el material de otro. Entonces ahí hay una necesidad de contarse, y entonces por espejo creo que hay una necesidad en la comunidad de ser contado. Yo siempre digo que no es lo mismo reírse de un espectáculo que fue escrito en otro lado que de repente reírse de las cuestiones propias, ¿no? La risa es mucho más potente, es mucho más catártica, y también el llanto o lo que sea, y lo que estás viviendo
si el que está ahí te está hablando de tu lugar y de tu idiosincrasia, de lo que sucede en tu lugar, lo vivís con mucho más compromiso por parte del público. Claro. Y ese es el valor que tenemos que construir. Bueno, Marcial, la verdad que te agradezco mucho, se pasó el tiempo de la conversación, agradecido por tu tiempo, por compartir este momento. Esta nota se puede después escuchar en YouTube, también aquellos que no puedan hacerlo, las fotos van a estar allí en Facebook de la radio. Agradecidos a vos y bueno, como siempre, muchas gracias y las puertas abiertas para difundir lo que sea necesario. Muchas gracias, sí, sabemos que siempre están ahí. Nosotros, por suerte, con Adriana, mi compañera, que estamos ahí, que somos el grupo Artrópos, siempre has tenido muy buena repercusión y muy buena acogida por los medios y por el U20 siempre. Así que muchas gracias por esta invitación también. Bueno, gracias, Marcial, fuiste muy amable. Gracias a vos, Suki. Ahí está. Bueno, ahí está, Marcial Lencián con nosotros en la conversación de hoy, en esta linda charla que tenemos aquí en el Hotel Turing. Los espero mañana con una nueva edición después del Mensajero para el Poblador Rural, después de las 7:10 de la tarde. Víctor Barría, pues en el aire, operación técnica y música, está María de los Ángeles Gómez en las redes de la radio y ustedes, como siempre, escuchando cada edición. Que la pasen muy bien, hasta siempre. Chau, chau. Nos encontramos para conversar. La conversación con Fernando Asiuto.